Vamos a dar entonces comienzo a nuestro curso, nuestra clase de física. Bien, anteriormente habíamos platicado sobre relacionando algunas medidas que en lo particular pues son muy amplias de escribir y llevan mucho trabajo. La realización, ¿verdad? Lo que en algún momento habíamos designado como notación científica. Nuestro tema del día de hoy, pues, son cantidades físicas, el cual vamos a ir asignando y nos aparece de la siguiente manera. Dice, el lenguaje de la física y la tecnología es universal. Los hechos y las leyes deben expresarse de manera precisa y congruente. Cuando decimos que el lenguaje de la física y la tecnología es universal, quiere decir que podemos establecer patrones y podemos establecer modelos que se van a poder aplicar en cualquier contexto o ámbito correspondiente. Por ejemplo, al estructurar un modelo, hay teoremas que se fundamentaron en otros países, sin embargo, las estamos utilizando aquí en nuestro contexto. Por eso es que el lenguaje de la física es universal. Los hechos y las leyes dice, deben expresarse de manera precisa y congruente, es decir, que al momento de que yo pueda o que yo quiera expresar de manera general alguna propiedad, pues debo utilizar información pertinente y que tenga validez. Dice, una cantidad se mide en comparación con un patrón conocido. ¿Cómo puedo dar yo las representaciones precisas y congruentes? Utilizando para ello un patrón conocido. La magnitud de una cantidad física está dada por un número y una unidad de medición. Aquí es donde ingresa la parte importante de lo que es una cantidad física. Para poder dar esa ley que debe ser preciso, yo debo utilizar un patrón conocido. Y ese patrón está designado mediante el uso de una magnitud y una unidad física. Suponga que usted quiere ir a la bueno, usted supóngase que usted va, mejor dicho, a lo que es una carpintería. Llega con el propietario y le dice, quiero una porción de madera. Y usted le dice que quiere, pero de una medida de 12. Así de simple, ¿sí? Quiero una porción de madera de 12. Entonces el propietario seguramente lo verá usted con signos de interrogación, ¿verdad? Preguntándole 12 qué, ¿verdad? ¿Sí? 12 qué. O 12 pulgadas, o 12 metros, o 12 centímetros, o 12 pies, 12 varas, ¿qué es lo que necesita, verdad? Bien, el momento entonces de decir 12 pulgadas, por ejemplo. Ahí establezco lo que es una función, ¿sí? Establezco un patrón conocido que es un número y su principal unidad de medición, que en este caso vendría siendo la pulgada. Puesto que hay muchas medidas para diferentes datos y diferentes cantidades, es necesario utilizar definitivamente las que son específicas. Dice, puesto que hay muchas medidas, yo solo con el hecho de decirles acá, de colocarles el ejemplo de pulgada, metro y todo eso, les mencioné por lo menos 5 valores en ese momento. Por lo menos fue lo que yo le comenté ahí. Pero como existen muchas, se ha establecido un sistema de medición precisamente que registre de forma permanente y de fácil determinación alguna unidad de medida, ¿sí? Para conocer el tamaño exacto, para que no tengamos ahí sí que conflictos de, bueno, qué valor utilizar. Entonces, para no caer en ese conflicto, se han establecido pues una serie de determinaciones, una serie de patrones que ya están establecidos. Y eso la vamos a determinar mediante el Sistema Internacional de Unidades de Medida. En nuestro contexto, también conocido como el sistema métrico. Estas son las cantidades fundamentales, las que se van a utilizar precisamente para trabajar con cantidades físicas. Vean las tablas que tengo por acá. Veamos la tabla 1.1 que nos dan las 7 unidades base del sistema internacional. Estas son las medidas que vamos a utilizar precisamente para trabajar dimensiones o a dar alguna medida, ¿sí?
Bien, la longitud. La longitud se mide en metros. Supóngase que usted quiere medir la distancia que tiene en este momento de donde está sentado a la puerta de su cuarto, de su cocina, de su sala, dependiendo de donde se ubique. Supóngase que usted quiere saber la distancia que hay en ese momento hacia ese punto. Entonces usted utilizará una unidad de longitud. La unidad de longitud se mide mediante el metro. Entonces aquí tengan cuidado con la designación. Vean la abreviatura de metro, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, aparece metro como una unidad y aparece la abreviatura que es M minúscula. No aparece así. MTS. Tengan cuidado porque seguramente ustedes manejaron esto de esa manera, lo cual esto está incorrecto. Solamente se utiliza M de metro. En el caso de la masa, es la que utilizamos para medir directamente el tipo de materia, la cantidad de materia que tiene determinado cuerpo. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando van a la tienda y compran tal vez una libra de azúcar sellada. Usualmente esos productos sellados tienen en lo que es en el empaque unidades que son kilogramos. Entonces, básicamente tenemos una dimensional ahí, una dimensional universal. El tiempo lo medimos utilizando el segundo y si se dan cuenta también aparece la designación de S, no así, ¿verdad? Seguramente en algún momento ustedes trabajaron segundos, pero de esa manera, lo cual no es correcto. El resto son importantes, pero en nuestro contexto general, las que más vamos a utilizar son precisamente la de longitud, masa y tiempo. Eh, Siempre de la mano de esta pequeña tabla 1.1 podemos observar la tabla 1.3, que viene siendo las cantidades comunes. Mire, cuando decimos comunes es que por lo menos usted tiene que saber utilizar esas medidas, porque son las básicas, son las que usualmente suele manejar usted en el contexto. Bien, para manejar masa, por ejemplo, ya dijimos kilogramo, el tiempo segundo, ¿sí? Por ejemplo, aquí el área se mide en metro cuadrado para determinar el espacio o la cantidad de espacio que ocupa determinado cuerpo en el entorno. Volumen, eso es importante, usted lo mide en metro cúbico. Cuando habla precisamente de por ejemplo, el número de litros que hay en un galón o el número de toneles que alcanzan en un tinaco, por ejemplo, en una cisterna, todo lo que tenga que ver con el volumen o la capacidad se mide en metro cúbico. Y aquí la velocidad. La velocidad de alguna partícula se mide en metros sobre segundos. Y aprovechando esa designación, pues seguramente usted por carretera, cuando usted va ahí sí que transitando, ya sea en bus, vehículo personal, moto, donde usted se transporte, seguramente ha encontrado eh, esta abreviación. Miren, KPH. Aparentemente esta medida, sí, les digo aparentemente porque se supone que aquí dice kilómetros por hora, se supone, lo cual entonces la escritura ahí es incorrecta. ¿Por qué? Porque kilómetro por hora se representa así, kilómetro partido hora. Esta es la dimensional correcta que se utiliza para representar precisamente una velocidad. Entonces, este tipo de situaciones no, porque básicamente difieren en la unidad real. El caso anterior me lleva a este otro fundamento que es importante. Miren lo que son las conversiones de unidades. Cuando hablamos de conversiones de unidades, en vista que se requieren tan diversas unidades para los diferentes tipos de trabajo, con frecuencia es necesario convertir la medición de una unidad a otra. Cuando hablamos de conversiones, estamos hablando de transformaciones de una unidad a otra. Muy bien, aquí es importante también mencionar de otros aspectos que es de suma importancia cuando estamos manejando este contexto, ¿sí? Observe las siguientes relaciones, ¿sí? Muy bien. Resulta que en nuestro entorno nosotros tenemos
diferentes medidas, diferentes unidades de las cuales podemos ir deduciendo la relación que existe una de la otra. Piense en un metro, ¿sí? Piense en un metro, ya sea en el instrumento real o imagínese la distancia, la longitud. Resulta que un metro en particular tiene otras submedidas, o sea, tienen otras medidas un poco más específicas, un poco más, ¿qué? Con unidades inferiores, pero básicamente todas tienen la misma peculiaridad, o sea que todas van a tener la misma longitud. Aquí dice un metro es igual a 100 centímetros. Este es un equivalente que usualmente conocemos. O que también puedo decir, un metro equivale a 1000 milímetros. ¿Sí? En todos estos aspectos, yo estoy hablando precisamente de la misma longitud, no estamos cambiando. ¿Sí? A esto podemos agregar también, miren, las equivalentes en nuestro tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo, estamos pensando en lo siguiente. Miren, una hora tienen 60 minutos o una hora también puede ser escrito como 3600 segundos. Bueno, pensemos entonces, una hora pues equivale a los 60 minutos. Ahora bien, un minuto es un equivalente a 60 segundos, con lo cual entonces, si usted quiere saber el número de segundos que hay en una hora, basta que multiplique estas dos magnitudes, 60 por 60, le daría entonces los 3600 segundos. A lo que vamos es que se puede representar así, una hora, o se puede representar como 3600 segundos. En todas las circunstancias estamos hablando de la misma situación, la misma cantidad. Bien, dentro de estas unidades de equivalencia, sí, porque estas son unidades de equivalencia, yo puedo formar lo que son algunos factores unitarios, los cuales entonces me sirven para que usted observe la siguiente designación. Entre el material que se les compartió, les hice llegar el siguiente material, ¿sí? Miren, una tabla de factores de conversión. Hay unidades de masa, longitud, área, volumen, fuerza, presión. También están las unidades de tiempo, la que les decía, algunas velocidades. Hay temperaturas también. Esta es una tabla que está precisamente completa. Y esto viene a asegurarnos, viene a confirmar lo que yo les decía hace un momento. Miren, un metro, miren cuántas representaciones tiene un metro, ¿sí? Por ejemplo, miren, un metro se puede escribir como 10 a la menos 3 kilómetros, porque obviamente la unidad es más pequeña que el metro. O también la puedo escribir como 3,28 pies, o también la puedo escribir como 39,4 pulgadas. Un metro igual a 10 a la menos 3 kilómetros, 3,28 pies o 39,4 pulgadas. Ahora bien, si le cuesta utilizar estas tablas o esta en particular y usted tiene una de las que usaban en años anteriores, puede utilizarlo. Seguramente se acostumbró a algunas otras tablas, ¿verdad? Como tal es el caso de que usted pueda observar, pues una tabla un poco más sencilla, que es la que usted puede también tener. Seguramente ahí entre los lineamientos que utilizó en cursos anteriores. Mire, esta tabla pues es un poco más fácil de comprender, tiene unidades de longitud, de área, de volumen, que básicamente coincide con relación. Solo observemos lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de un metro equivale a 0,01 kilómetro, es lo que les decía, 10 a la menos 3, que es exactamente lo mismo que está en la tabla anterior. Pulgada, 39,37 pulgadas son los que alcanzan en un metro, o 3,28 pies, que es lo que alcanza en un metro, 1,09, que es lo que equivale en yardas para un metro, o 0,0062 millas que alcanzan en un metro. Entonces usted puede venir y manejar cualquiera de las dos. En particular, pues yo voy a quedarme con precisamente esta situación, esta tabla de conversiones. Bien, les hacía un momento, hace un momento comentábamos que de estas expresiones, pues yo puedo formular, precisamente son factores de conversión, todas estas de acá,
son factores de conversión, pero yo las puedo utilizar para establecer algo importante, lo que son factores de conversión, ¿sí? O factores unitarios. Tomemos en consideración, por ejemplo, que un metro es igual a 100 centímetros. Yo puedo formar lo que es una razón con esas dos cantidades, ¿sí? Una razón es es un cociente, ¿verdad? La razón es la comparación entre dos cantidades por medio, ¿sí? O mediante de un cociente. Es decir, que los mismos factores de conversión, todas estas igualdades que ya vieron aquí en las tablas anteriores, en base a ellos, pues yo puedo formar una razón, como se los estoy comentando, y esto básicamente la puedo formular manejando ahí sí que a la necesidad, adaptando a la necesidad el uso de esas medidas. Por ejemplo, aquí aparece un metro que es igual a 100 centímetros. Yo puedo venir y escribir esto, miren, puedo compararlos por medio de una división. O sea que puedo decir, un metro es igual a 100 centímetros. Puedo escribir eso, ¿sí? O también si yo quisiera adaptarlo a la necesidad que voy a utilizar en determinado momento, también puedo decir lo siguiente, miren, también puedo escribir 100 centímetros en el numerador, ¿sí? Y la puedo tener en el denominador para un metro, ¿sí? O sea que estas básicamente acaban de realizarse razones. O también se les puede llamar como factores unitarios. ¿Por qué factores unitarios? Porque básicamente estas son unidades. Miren, divida un metro entre 100 centímetros, que también es un metro, o sea, está dividiendo uno entre uno, es uno. Entonces aquí obtiene usted factores de conversión. Y por eso es que no se alteran las magnitudes cuando usted utiliza correctamente los factores unitarios. Bien, vamos con unos ejemplos prácticos, ejemplos sencillos que vamos a ir manejando. Vamos a poder decir si se multiplica cualquier otra longitud por una de estas razones, se obtiene un nuevo número, pero la longitud no cambia. Las razones de este tipo se llaman factores de conversión, que es precisamente lo que le estoy comentando. Vamos con unos ejemplos que van a estar sencillos para la resolución. Bien, los ejemplos dicen de la siguiente manera. Convierta 179 pies a metros. Vamos a empezar con los ejemplos básicos, ejemplos sencillos. Si usted ya en un momento determinado pues trabajó, es oportuno entonces que se recuerde cómo trabajar precisamente con estas magnitudes. Bien, lo primero que vamos a hacer es establecer entonces la escritura de esta magnitud. Lo que yo quiero convertir son 179 pies a metros. Bien, lo que hemos dicho en cursos de matemática es que todo número real tiene una representación decimal o una representación racional. Todo número entero es una representación fraccionaria o racional. Quiere decir que para 179 pies yo puedo venir y escribirle el denominador 1. Miren, esto lo voy a hacer en este único ejemplo para que usted se pueda dar cuenta que la unidad del pie quedó en el numerador. A continuación, esto lo voy a multiplicar por una unidad de medida, ¿sí? Y esa unidad de medida precisamente la voy a establecer mediante a la circunstancia y mediante a la operación que yo necesito aquí, ¿sí? Vamos a agregar entonces un factor de conversión. Ahí está, miren, los 179 yo la voy a multiplicar precisamente por un factor de conversión. Ahí está, muy bien. Bien, aquí es donde entra en función entonces las tablas de conversiones de unidad, ¿sí? Para esto entonces vamos a localizar en la tabla una unidad que me permita cancelar o que me permita llegar de pies a metros, ¿sí? De pies a metros. Veamos entonces la tabla, ¿sí? Observe entonces lo siguiente, es una unidad de longitud. Recuerde que quiere convertir de pie a metro. Y precisamente tiene esta unidad, ¿sí? Tiene la siguiente unidad. Mire,
Dice, un pie es igual a 0.3005 o 1.0, perdón, 0.305 metros. Es lo que tiene un pie. Así es como puede usted utilizar precisamente esas magnitudes. Bien, lo voy a copiar entonces por acá. Vamos a decir que la unidad que vamos a utilizar es que un pie equivale entonces a 0.305 metros. Ahí está. Mediante esta igualdad yo voy a formar una razón, pero como tengo pie en el numerador, entonces ahora lo escribo en el denominador. Miren, si está en el numerador, lo escribo en el denominador, ¿sí? De la manera entonces que obtenemos lo siguiente. Miren, vamos a decir que un pie equivale entonces a 0.305 metros. Con lo cual entonces ya viene y elimina esta magnitud. Mire, elimina pie con el pie y le queda básicamente una multiplicación. Solamente consistirá entonces en que multipliquemos 1.179, perdón, por 0.305, ¿sí? Con lo cual entonces le daría una magnitud de 54.595. Esa magnitud pues puede aproximarse, miren, acá yo escribiría esa magnitud precisamente. Vamos a escribirlo por acá. Ahí está, me quedaría así. 54.595. Pero este 5 aproxima a lo que es 9, ¿sí? De manera entonces que si 9 aproxima, se convertiría en 10, con lo cual aproximaría también a 5, con lo cual entonces yo diría 54.60 metros, ¿sí? Quiere decir que 179 pies es lo mismo a decir 54.60 metros. ¿Qué pasó con el denominador? No se escribe, solo se sobreentiende. Miren, multiplique uno por uno, 1. El denominador 1 solo se sobreentiende. Así es como podemos utilizar los factores de equivalencia. Ejemplo número 2. Le piden que convierta una velocidad de 135 millas por hora a metros sobre segundo. Bien, ahora si usted se puede dar cuenta, aquí ya tiene lo que es una unidad combinada, porque tiene unidades de longitud con unidades de tiempo. Básicamente viene siendo a una velocidad. Lo primero que tengo que hacer es escribir a la forma más correcta esta situación y para esto la vamos a trabajar de la siguiente manera. La unidad de longitud yo lo voy a escribir en el numerador, 135 millas. En el caso del denominador, coloco la unidad del tiempo, que es hora. A continuación, yo voy a multiplicarlo por un factor de conversión que me permita cancelar de millas y llegar hasta metros. Entonces, ahora necesito una equivalente de millas a metros. Nuevamente, utilizando la tabla de factores de conversión, podríamos entonces establecer dicha situación. Dice, en una milla alcanzan 5.280 pies o 1.609 metros, ¿sí? 1.609 metros es lo que tiene una milla con relación a esa magnitud. Precisamente lo que yo voy a utilizar acá. Voy a decir entonces que una milla es igual a 1.609 metros. ¿Bien? Establezcamos entonces la unidad. Si milla está en el numerador, la debo escribir entonces ahora en el denominador. O sea que una milla es lo mismo a decir 1.609 metros. Pero si se puede dar cuenta aquí, al eliminar millas con millas, le quedaría metros sobre hora, pero le están pidiendo metros sobre segundo. Entonces, para poder eliminar las horas, vamos a introducir una nueva unidad de conversión que precisamente pueda hacer el equivalente de poder eliminar la hora. Y para eso utilizamos la unidad de tiempo que ya les había dicho, ¿sí? Podríamos hacerlo paso a paso o también podemos usarlo ya de forma directa. Una hora es lo mismo a decir 3.600 segundos, ¿sí? Así de sencillo. Ahora bien, para poder eliminar entonces, la hora se encuentra en el denominador. Quiere decir que lo voy a escribir en el numerador. Quiere decir que una hora equivale a
3600 segundos. Con lo cual entonces puedo venir y anular ya esas unidades de longitud. Miren, la mía lo elimino con la mía, ¿sí? Y la hora lo elimino con la hora. Con lo cual entonces le quedaría lo siguiente, ¿sí? Ya básicamente ya solo va a multiplicar, le queda metro sobre segundo. Entonces vamos a introducir precisamente dichas magnitudes. Bien, ya solamente sería que multipliquemos. Vamos a multiplicar 135 por 1609 por uno que básicamente no le va a alterar ahí. Sería 135 por 1609 y eso es un equivalente a 217.215, ¿sí? Ahora, en el caso del denominador, usted ve ahí 1 por 3600, lo cual entonces le da 3600, ¿sí? Ahora bien, la unidad ya es metro sobre segundos, que es precisamente lo que le está sobrando. Miren, metro sobre segundo. Ahora ya solo dividamos, ¿sí? Dividamos esas magnitudes ahí, ¿sí? Bueno, con lo cual entonces me daría lo siguiente. 217.215, dividámoslo entre 3600 y eso nos da un equivalente a 60.375. Manejemos dos cifras significativas. En realidad está así, 3375. Pero este 7 aproxima a 3. Entonces elimino estas tres cifras significativas y me quedaría 34. Quiere decir que me queda una equivalencia, me queda una unidad de 64.30, perdón, 60.34 metros sobre segundos. Quiere decir que una velocidad de 135 millas por hora es un equivalente a 60.34 metros sobre segundos. Con lo cual entonces hemos hecho la conversión de dicha unidad. Es decir, que este cuerpo está moviéndose a 60.34 metros a cada segundo.